Buenas tardes, mi nombre es Jorge Mesa García y vamos a presentar la actividad integradora en este trabajo que tenemos pendiente. Empezamos inicialmente con la historia del derecho penal en México, la primera unidad. La historia del derecho penal dentro de esta unidad de aprendizaje se estudia desde el derecho precortesiano, que es aquella época de la historia que antecede a la llegada y conquista de los españoles. Por ello, cabe decir que en los pueblos conquistados no necesariamente se regían por la ley de la venganza, ya que estos pueblos tenían organización social y estatutaria, como lo es el caso de las culturas maya, tarasca y azteca. De la cultura maya sobresale que su legislación no fue escrita, se castigaba el adulterio, existía la esclavitud como pena, existía la lapidación, existía la tortura y también la pena de muerte, pero para la procedencia de esta tenía que agarrarse al delincuente en el acto infraganti. Existía la cárcel, pero no como pena, sino prevención para la posterior ejecución de su pena a cumplir. No se aplicaban sanciones penales por deudas, las sentencias eran irrevocables. Por su parte, los tarascos eran más crueles, ya que por el adulterio se llegaba a castigar hasta toda la familia del adúltero con la pena de muerte. Se llegaba a matar al monarca y toda su servidumbre por algún delito que cometiera el monarca. Existía el empalamiento, existía el despeñamiento. El asesino era arrastrado por las calles hasta que moría. Los aztecas, ellos tuvieron un derecho basado en los usos y costumbres, pero dejaron constancias en documentos de sus prácticas, como en pictogramas. Estaba prohibida la venganza, hacían la distinción de delito doloso y delito culposo. La persecución de los delitos es oficiosa. Existían términos que tenían que cumplir. No había atenuantes, pero sí agravantes. Había degradación de estatus social como pena. Se podía clasificar a los delitos, pero no había una clasificación formal de parte de ellos. Posteriormente llega el derecho penal colonial. Se destaca porque estaba regido por diversas normas, todas ellas en su mayoría de España, pero con diferencia de aplicación por el contexto que representaban los gobernantes y gobernados de la Nueva España. Había diferencia de aplicación de normas y de penas dependiendo de la raza, y sobresalía que eran más estrictos en contra de negros y mulatos y eran más benevolentes con los indios, ya que por lo general los condenaban a trabajos forzados. Llega para ese entonces la época independiente. Para ese entonces, debido al desorden y desregulación que dejó el movimiento de independencia, no se estatuyó ni puso en práctica legislación penal alguna. Y fue hasta el año de 1835 en que el Estado de Veracruz consolidó el primer Código Penal en México, quien tomó como modelo el Código Español de 1822. En el Estado de México, para el Estado de México, su primer Código Penal fue promulgado hasta 1875 y que comenzó su vigencia en agosto de ese año. Años después, entraría en vigor el Código Penal decretado el 14 de marzo de 1956 y posterior a este se promulgó en 1986, el de 1986. El Código Penal que nos rige fue promulgado el 3 de septiembre de 1999, haciendo mención de que ha sufrido diversas reformas para tratar de adecuarlo a la actualidad. Las escuelas penales se consideran así a las diversas corrientes de pensamiento tendientes a explicar la naturaleza del derecho penal, y entre ellas están la escuela clásica, la escuela positiva y la escuela ecléctica. Escuela positiva, bueno, sus exponentes, Lombroso, Garófalo y Ferri, y sus ideas: el delito se centra en el autor, en las medidas de seguridad, negación de libre albedrío, método experimental y responsabilidad social. Entramos a las generalidades del derecho penal de la unidad 2. Bueno, se conoció la definición del derecho penal como un conjunto de normas jurídicas que se refieren al delincuente, al delito y a la pena. El derecho penal, para su estudio, se puede dividir en derecho penal disciplinario, derecho penal administrativo y derecho penal fiscal y derecho penal general y especial. Al derecho penal también se le puede conocer en sentido objetivo y subjetivo, entendiendo por el primero como el conjunto de normas legales que se plasma para la regulación del qué y cómo se castiga el hecho delictivo como consecuencia de una facultad. Y el derecho penal subjetivo es en sí la facultad que tiene el Estado de definir los delitos y atribuir las consecuencias. También existe el derecho penal sustantivo y adjetivo. El sustantivo es aquel que se distingue por las normas o reglas de conducta humana bilaterales, heterónomas, externas y coercibles, que regulan situaciones jurídicas de fondo, y las adjetivas regulan el procedimiento
es decir, la forma o metodología de seguir las reglas para que culminara con la sentencia. Dentro de las ciencias auxiliares del derecho penal tenemos a la criminología, a la estadística criminal y a la política criminal, entendiendo a la primera como la ciencia que ocupa del estudio del crimen, de la persona infractora, de la víctima y del control social del comportamiento delictivo, y a la segunda de ellas se define como parte de la estadística que se encarga de la representación numérica de los hechos delictivos, que asienta generalizaciones aproximadas a la realidad. Sin duda fundamentales en la investigación de nuestro tiempo para combatir la criminalidad, sin duda alguna. A su vez, la política criminal es la actividad que desarrolla el gobierno para prevenir, corregir y combatir la actividad delictiva. Por último, se estudiaron las fuentes del derecho penal, entendiendo como tales los hechos, actos o acontecimientos que dan origen al derecho penal o de donde emana el derecho penal, y se estableció que la única fuente es la ley y que mediáticamente se puede considerar a la costumbre, a la jurisprudencia, a los principios generales del derecho y a la equidad como fuentes supletorias del derecho penal. Entramos a la unidad 3 con el delito y la aplicación de la ley penal. Bueno, en esta parte el concepto de delito se retomaron los conceptos de Pavón, Vasconcelos, de Francisco Carrara, Luis Jiménez de Azúa, de Rafael Garófalo, de Cuello Calón, de Mayori, de Beccaria, de Martínez Inclán, pensadores, lo que nos permitió concluir que el delito es una actividad que va en contra del orden público y que debe de ser sancionada, y que a su vez debe de estar este acto previsto en una ley para poder ser sancionado o tipicidad, ya que sin este requisito no puede subsistir la pena en contra de una acción no contemplada. A su vez, en cuanto a la aplicación de la ley penal, encontramos que está sujeta a 3 ámbitos de validez: el ámbito temporal, el ámbito espacial y el ámbito personal, mismos que le dan validez a la norma penal. En cuanto al ámbito espacial, este se refiere al lugar o territorio donde se va a aplicar y a regir una ley. Como en nuestro caso existen los códigos penales para cada uno de los estados que conforman el país, así como el Código Penal Federal que rige en toda la República. En cuanto a la validez temporal, se refiere al lapso de tiempo en que va a estar vigente una ley de carácter penal. Y en cuanto al ámbito personal, se refiere en cuestión penal que nadie puede estar exento de la ley, salvo las excepciones constitucionales contenidas en el artículo 110 de nuestra Carta Magna, artículo que prevé a las personas que gozan de fuero constitucional. Se hace hincapié en que se puede dar el concurso aparente de normas y las reglas por las cuales se puede dilucidar y dar solución a estos conflictos. Se prevé que hay leyes especiales en materia penal. Se resaltó las características de un código a diferencia de la ley penal especial. De la delimitación del concurso de normas se precisó que se deben de usar varios principios, como son principio de especialidad, principio de consunción o absorción, principio de alternatividad y el principio de subsidiariedad. Se esquematizó la forma en que se precisa la responsabilidad penal y se retomaron aspectos y conceptos fundamentales del delito, como son la imputabilidad, la inimputabilidad, la culpabilidad y la participación, esta última con sus formas previstas en ley y en específico por el Código Penal del Estado de México. Y finalmente tenemos la teoría de la pena de la unidad 4, en donde para la comprensión de la pena, pues hay que empezar por estudiar a la penología, que está compuesta por el conjunto de disciplinas que tienen por objeto el estudio, valga la redundancia, de las penas. Así pues, la pena es la condena impuesta por la fuerza punitiva estatal en contra de los individuos o instituciones jurídico-colectivas que realicen alguna actividad delictiva, a su vez determinado por varios conceptos como los brindados por Bernardo Quirós, Cuello Calón, Castellanos y Bolis. Por otra parte, las penas según Cuello Calón deben de tener sus fines específicos, como son motivación para que el delincuente pues se aparte del delito y reformarlo, y ejemplaridad. Existen varias penas, por lo que se puede dar una clasificación en intimidatorias, correctivas y eliminatorias. Otra clasificación se da por su naturaleza, la legal establecida en el artículo 22 del Código Penal del Estado de México. Se debe de hacer distinción entre las medidas de seguridad y la pena, porque estas intentan de modo fundamental la evitación de nuevos delitos. La individualización de la pena es la que se da al momento de la sentencia, cuando se aplica una pena proporcional al delito realizado según las circunstancias y de la persona. No debe existir nunca una sentencia por analogía, sino por cada persona.
Existe otra figura que se denomina condena condicional y es aquella donde se puede cambiar por alguna diferente a la privativa. Se determina al valorar la pena en congruencia con el delito cometido y sobre todo que sea de menor gravedad y puede ser por trabajos a favor de la comunidad. El contexto jurídico histórico de la pena de muerte y las circunstancias en las que ésta se ejecutaba, los medios de terminación de la acción penal, así como los hechos por los que se puede llegar a la extinción de la pena y los medios de los que se vale la legislación federal mexicana para ejecutarlos. Finalmente, la pena de muerte, que afortunadamente en México no se aplica, como en otros países, pues vivimos afortunados en esa ley porque se le da oportunidad todavía al delincuente a reformarlo, que es donde es lo que se preocupa más nuestra Constitución para aplicar la ley, para preservar los derechos de la vida, las garantías individuales de los derechos humanos de las personas, y hasta en eso se contemplan todavía a los propios delincuentes. Es satisfactorio a mi criterio, a mi opinión, y bueno, pues finalmente, para concluir, queridos amigos, pues tenemos muchos instrumentos para poder seguir combatiendo la delincuencia, y sobre todo la tenemos en nuestra Constitución mexicana, donde emanan pues esas políticas públicas, esas reformas que se necesitan para seguir equilibrando y combatiendo la criminalidad, para poder gozar de ese derecho que tenemos todos los mexicanos, toda la población, de tener tranquilidad y paz social. Hay mucho por hacer y estamos en la pelea. Gracias.